Buenas tardes. Sí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, por compartir esta tarde aquí con nosotros, con personas que formamos parte de ANESPAL y bueno, pues también con otras personas que se han unido a esta tarde de encuentro y de debate y bueno, de las experiencias de otras personas también, ¿no? Tengo en la mesa conmigo a dos personas que se llevan tiempo dedicando a cuestiones tanto relacionadas con la gestión de los recursos humanos y la transformación de las administraciones o también desde el ámbito empresarial. Víctor Almonacid, que está aquí a mi derecha, que ha venido desde lejos, viene de Valencia. Víctor es habilitado nacional, ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Alcira hasta hace escaso un mes, ¿no? Que ha cambiado de rumbo y bueno, pues va a dedicarse ahora a otros temas. Está incorporado como director de innovación en la red Novagov y bueno, pues Víctor conoce muy bien desde dentro y desde hace muchos años la administración y además desde la parte de los habilitados, que es yo creo que es el núcleo duro con el que trabajamos habitualmente en la administración pública. Y bueno, luego también tenemos a mi izquierda a Virginio. Virginio es psicólogo porque esta mesa tiene como dos extremos, la parte jurídica y la parte de enfoque más psicológico de las personas, que es el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Entonces, Virginio Gallardo es sociólogo, psicólogo social. Ha trabajado 30 años por lo menos en consultoría bueno, hace unos no sé cuántos años, Virgilio, 10 años o así, que estás en un Mainnova, ¿sí? Y bueno, pues él se dedica a ayudar a las administraciones y a las empresas en el proceso de cambio. Así es que bueno, pues con la ayuda de María, que ha sido un poco la impulsora de las mesas, María Pena propuso que ellos dos estuviesen aquí en esta tarde para contrastar ideas sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de los recursos humanos de las personas. Y bueno, porque tuviésemos una tarde un poco, empezásemos con algo entretenido, pues yo les he propuesto un debate, un intercambio de ideas sobre los aspectos psicológicos y la cuestión de la confianza en las herramientas de la inteligencia artificial. Entonces, voy a empezar haciendo un breve comentario sobre un experimento que no sé si, bueno, probablemente algunos lo conozcáis o hayáis oído hablar de él. Es un experimento que se llama, bueno, es sobre una aplicación que se llama Replit, que se dedica a generar código para aplicaciones informáticas, y lo que vende de alguna forma es bueno, que es facilísimo desarrollar una aplicación sin saber prácticamente nada de informática a través de una conversación, un lenguaje natural con esa aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto empieza como un desarrollo, se supone que facilita el desarrollo de apps en tiempo récord y con relativa facilidad, pero resulta que se hace un experimento de 12 días de intercambio de código y ocurre una cosa, que es que la inteligencia, la herramienta, pues de repente deja de atender las instrucciones que se le están dando y hace cosas, bueno, cualquier inteligencia artificial se nutre de bases de datos. Entonces, borra bases de datos de producción que no tendría que haber borrado, cuando además se le había dado una instrucción específica diciendo que en ningún caso tocase las bases de datos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que además, cuando le cuestionan qué ha hecho con los datos que faltan, pues empieza a inventarse cosas y dice que no estaban, que se lo habían dado vacío. Bueno, genera una situación, pero esto es real, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces lo podéis encontrar, o sea, en redes y tal, Replit. Entonces, bueno, pues
a partir de ahí, a mí me llama la atención esta noticia y digo, bueno, pues vamos a utilizar esto para analizar un poco qué es lo que pasa cuando la inteligencia artificial, en la que estamos poniendo mucho esfuerzo, mucha confianza, pues de repente nos sorprende y empieza a generar código que no es el correcto y empieza a generar, pues eso, un espacio de dudas, ¿no? Entonces, yo lo que les he planteado a Virginio y a Víctor es que nos ayuden un poco a entender cuáles son las consecuencias de, bueno, pues de que una aplicación, un programa en el que estamos confiando, pues para nuestro trabajo y nuestra gestión día a día, pues de repente, digamos, ¿y esto qué va a pasar aquí, no? Entonces, bueno, la cuestión, el primer bloque sería, ¿la inteligencia artificial miente, sí o no? Y si miente, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues nada, yo les he pedido que en el primer bloque nos digan, desde el punto de vista jurídico y más psicológico o social, pues qué pasa con la mentira en la inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia. El que os apetezca más. No, ¿cómo quedas? Virginio. Muy bien. Venga. Las inteligencias artificiales no mienten porque mentir implica intencionalidad. Y no hay intencionalidad. Lo que hay es error. Es posible que en el futuro sí que mientan, porque sí que estén programadas para mentir. De hecho, el psicofancy es para agradarte, te dicen cosas que no son estrictas. Es influencia. Eso sí que es probable que ocurra, pero ahora mismo no es un problema. No vamos a hablar de cosas que no lo son. Por tanto, lo que sí que tienen son errores. Vamos a hablar de los errores. Cada 3 meses sale una nueva versión y cada 3 meses el número de errores disminuye dramáticamente. De la 2.5, del primer ChatGPT, salió la 3, disminuyó muchísimo los errores, salió la 3.5, disminuyó mucho. Y así ha ido disminuyendo. Cada 3 meses hay menos errores y hay más inteligencia. Esto es lo que sucede. Se supone que ahora mismo, cuando nosotros hacemos agentes, cuando le decimos en una organización se hacen agentes, los agentes es la automatización, es hacia donde vamos de la IA generativa. Lo que sucede en estos momentos es que casi nadie se atreve a hacer agentes porque el error sigue existiendo. Y por tanto hay que copilotar. Copilotar significa que no te fías de lo que te da, sino que lo examinas de una forma crítica. Por tanto, la IA agéntica se retrasa porque tienen que pasar otros 3 meses y probablemente otros 3 y probablemente otros 3. La gente dice que el AGI ocurrirá en 2027. El AGI es cuando ya no hay demasiados errores, ¿sí? O no hay errores, o hay menos errores que en un humano. Entonces, lo que hay que calcular es la probabilidad. Vamos a ver lo que ha pasado con los coches, la conducción autónoma. La gente no se creía que conducían autónomamente, empezaron a conducir autónomamente y decían, no, pero es peligroso y hay que prohibirlos. Ahora mismo se sabe que un coche autónomo tiene menos errores que un conductor humano. Entonces la pregunta es, si yo tengo 2 hijos, ¿sería responsable ir con mis 2 hijos en conducción autónoma? Porque aparentemente se equivoca menos que yo. Vamos a los médicos o a los abogados o a todo esto. Obviamente, ahora mismo la gente se escandaliza de que se oiga hablar de médicos por mucho que hayan encuestas que dicen que diagnostican mejor, ¿sí? Hay Amadei, que es o otros, los CEOs de este tipo de gente, dicen que el error que cometerá la máquina superará el 99% de los médicos, por ejemplo. O sea, que solo valdrá en un 1% de los casos ir a ver a un médico. Entonces, en ese caso, el error será muy pequeñito, si eso sucediera. Y la pregunta sería, bueno, quizá lo imprudente sería ir a un médico, ¿no? Claro, el AGI, esta máquina que no tiene errores, se supone que no vendrá en la próxima versión, pero en 2 o 3 versiones ya casi probablemente estaremos. Y lo que habrá que ver en cada trabajo, ya sea médico, ya sea un habilitado nacional, ya sea cualquiera, qué es lo que comete menos errores, porque los humanos cometen errores, ¿sí? No, los médicos cometen errores. Entonces, si un médico comete
un 0,5% de errores, pero la máquina comete un 1,100% de errores, quizá lo imprudente sea ir a un médico. Si un habilitado nacional resulta que comete un 2 por 1000 de errores, pero la máquina comete un 0,000,1 por 10.000 de errores, pues quizá valga la pena consultar a la máquina. Por tanto, es una cuestión probabilística, es una cuestión de errores, no es una cuestión de... Y sí, ahora mismo, a pesar de que el 50-55% yo creo que los municipios está empezando a utilizar, efectivamente, ahora mismo tiene errores. Respecto al REPLI, que sepamos que el incremento de productividad de los programadores actualmente es de un 70%. Es decir, donde antes había 10 programadores, ahora se necesitan 3. Y no estamos hablando dentro de 2 años. En según qué programas, esto es ahora, ya. ¿Sí? Depende del tipo de programación. Estamos hablando de que sí, se equivocará, pero con las equivocaciones que tiene han conseguido incrementos de productividad del 60 y del 70%, con errores. Bueno, ya veremos qué pasa cuando no haya errores, sí. Hola. Eh, bueno, es verdad que también los humanos nos equivocamos, ¿no? Y cometemos errores incluso conociendo, o sea, no a propósito, pero conociendo nuestro trabajo, pues a veces tenemos despistes o bueno, no sé, tenemos circunstancias que nos hacen equivocarnos. Pero claro, el error en algo en lo que estás confiando es como más, no sé, genera más lagunas o más reticencias a utilizarlo a lo mejor. Bueno, me toca. Vale, es como me está mirando. A ver, lo primero de todo, agradecer a la organización, a las 3 entidades, Universidad, Ayuntamiento de Vigo y Anexpal, y sobre todo lo personalizo en la figura de María da Pena. Creo que es el alma de estas jornadas. Entrando en materia, la verdad es que básicamente, no sé si lo querías plantear como una discrepancia, porque básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Virginio. Obviamente lo voy a decir de otra manera, porque obviamente somos perfiles distintos. Bueno, en lo único que discrepo es en el porcentaje de error de los habilitados, que es muy superior al 2%. Pero... es broma, es un ejemplo que él ha puesto. Pero la inteligencia artificial, evidentemente, no tiene intencionalidad ni de discriminar a nadie. Me hace mucha gracia cuando se habla de, es que, ¿cómo puedes confiar en un sistema que comete o que tiene sesgo algorítmico, ¿no? Digo, claro, es verdad, porque las personas no tienen ningún sesgo. O sea, es decir, las personas, todos son neutrales, objetivos, no tienen preferencias, no tienen... A ver, la inteligencia artificial, yo voy más lejos todavía, ni siquiera es inteligente. Le llamamos inteligencia porque es una tecnología que evidentemente está por encima de otras tecnologías que conocemos. Es inteligente del mismo modo, o podemos decir que es inteligente del mismo modo que podemos decir que un loro habla. Sí, parece que habla, por imitación. Parece que habla, no habla. La inteligencia artificial parece que es inteligente, pero no es inteligente y desde luego no es consciente. Aunque todos hemos visto muchas películas de ciencia ficción y hemos leído relatos, ¿no? Entonces, si no es inteligente, no es consciente, no tiene intencionalidad y puede cometer errores efectivamente y puede tener sesgos, ojo, heredados de los propios datos que maneja, ¿cuál es el problema? Decías, ¿confiamos o no confiamos? Parece que los errores humanos son más, quizás es que estamos más acostumbrados a ellos, ¿no? Los otros errores pues son nuevos. Y ahora voy a mi perspectiva jurídica, ¿no? Realmente la inteligencia artificial, un cliché que es yo creo que falso, es que toma decisiones. No toma ninguna decisión la inteligencia artificial. En el sistema jurídico, que ya lo hay, tenemos ya una cierta regulación en el sistema normativo que regula actualmente la inteligencia artificial, hablando de la administración, obviamente, la inteligencia artificial no toma absolutamente ni puede tomar ninguna decisión, porque lo prohíbe el ordenamiento jurídico. Lo prohíbe, por ejemplo, el artículo 22
del Reglamento General de Protección de Datos, que dice, el europeo, que dice que ninguna decisión que afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas puede ser tomada en base a un sistema completamente automatizado. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial, igual que cualquier tecnología, es instrumental y puede participar, como también apuntabais en la inauguración, de esa eficacia, eficiencia, reducción de tiempos. Pues oye, me ayuda. Pero en el ordenamiento jurídico, y esto no hace falta ser jurista para saberlo, todo el mundo sabe que quien toma las decisiones son las personas. Cuando la normativa, el derecho administrativo, habla de órgano competente, ¿quién es órgano competente? Pues el alcalde, el concejal, el conseller, el ministro, no sé. Eso es un órgano competente. No dice que el órgano competente es Terminator. El órgano competente siempre es una persona, es un ser humano. Los órganos son personas. Los órganos unipersonales son personas. Los órganos colegiados están compuestos de personas. Son los que toman las decisiones. Los funcionarios o los empleados públicos, mejor dicho, pueden tomar decisiones o pueden participar en la toma de decisiones. Quizá no tienen tanto poder decisorio, pero tienen responsabilidades. A mí se me caería la cara de vergüenza si en un procedimiento en el que interviene la inteligencia artificial, la generativa, que es la que siempre se habla, o cualquier inteligencia artificial, pero que es de mi responsabilidad, a mí se me caería la cara de vergüenza con un ciudadano o con una empresa o con quien sea, echarle la culpa a la inteligencia artificial de que ha habido un error o un sesgo o una situación discriminatoria o un menoscabo de sus derechos. Porque la persona me diría, oiga, no me tome usted el pelo, esto no lo supervisan. Y vuelvo al ordenamiento jurídico, está plagado de alusiones a la supervisión humana, pero es que aunque no lo pusiera el ordenamiento jurídico es de sentido común. La inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, te mete unos gazapos, lo que coloquialmente se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial. Está bien puesto el nombre porque parece que alucine. O sea, esos son unos gazapos que yo no puedo consentir que aparezcan en un documento administrativo que se va a notificar o que se va a publicar. Lo que sí que puede hacerme es pues un trabajo de investigación, de resumen, incluso de redacción, pero el ordenamiento jurídico, ya que me corresponde defender esa parte, no te permite, o sea, el que lo haga, pues muy mal hecho está, y en todo caso la responsabilidad es siempre de la persona, como no puede ser de otra manera. Entonces la inteligencia artificial es lo que es, tampoco la hagamos más de lo que es ni de lo que puede ser. Hoy por hoy es una tecnología exactamente igual que otras tecnologías que hemos tenido desde el punto de vista instrumental, de lo que puede ayudar, y es verdad que es más potente, es más disruptiva, más moderna, si os sirve la expresión. Pero nuestra utilización de la misma, incluso nuestra visión y concepción de la misma, a nivel psicológico, ya estoy haciendo un poco, estoy metiéndome en su terreno, pero debería ser nuestra visión de la inteligencia artificial, no la hagamos más de lo que es. Esta sería mi primera reflexión. Y desde luego, las decisiones las toman las personas. Y no quiero pasarme del tiempo, pero supongo que habéis visto alguna, ya hay casuística en el ámbito, por ejemplo, judicial. Los abogados, pobrecitos míos, que van hasta arriba de trabajo, redacción de la demanda o del escrito de contestación a la demanda o del escrito de apelación o de, oye, que, eso es un tocho, oye, ChatGPT que toma todo el expediente, pues tú se lo pones, ¿no?, como documento, ChatGPT o la que sea, Perplexity, Gemini, estúdiate esto y en base a la ley de enjuiciamiento civil, que también se la pones como fuente, redacta un escrito de contestación a la demanda. No está mal hecho. Lo que sí está mal hecho es coger tal cual el escrito y pasárselo al juez. Y pasárselo al juez. ¿Qué pasa? Que un juez, pero podría poner más ejemplos, este era un juicio de lo penal. Le dijo al abogado, oiga, letrado, me toma usted el pelo, ¿no? Y yo, ¿por qué?
Estamos en un juicio en España. ¿Por qué hace usted continuas referencias al Código Penal de Colombia? Porque es que encima ese cometió dos errores. Uno, evidentemente el más gordo, no revisarlo, del Código Penal de Colombia. Y el segundo es que hizo mal el PROM. Porque ya que te encomiendas esa confianza, se llama sesgo de automatización, ese sesgo de automatización, te encomiendas en lugar de a la Virgen a la inteligencia artificial, por lo menos haz un buen PROM. Ya que va a hacer un razonamiento jurídico, dile que utilice el Código Penal de España. Pero se ve que le dijo, según el Código Penal, ¿no? O utiliza fundamentos jurídicos del Código Penal. Como no le dijo cuál, cogió uno. El de Colombia, ¿por qué? No lo sé. Uno. Porque se lo inventa, porque intenta agradar o intenta hacerlo lo mejor posible. Bueno, resumiendo, que no le tengamos tanto miedo, que la utilicemos bien y desde luego desde el punto de vista jurídico ni hay discurso de la sustitución, ni toma responsabilidades, ni toma decisiones y tampoco el sentido común apunta en esa dirección. Con lo cual, instrumental. Yo defendería su carácter instrumental. No confiamos tanto. Vale, pero sí, o sea, introduces un tema que también lo habíamos comentado, que es necesario que exista una supervisión humana de lo que genera cualquier herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto llevado al terreno del trabajo que hacemos con personas, sí. ¿Cómo ves tú que lo podríamos articular? Porque, claro, digamos que en nuestras relaciones de puestos de trabajo, que era la última vez que hablábamos de ese tema, en Vitoria, decíamos, ¿tienen que existir las relaciones de puestos de trabajo, sí o no? Bueno, superado este debate, al final la gente las personas tienen unas funciones en su puesto de trabajo y la inteligencia artificial de alguna forma nos va a ayudar a trabajar mejor, nos va a agilizar el trabajo, pero claro, precisa esas funciones de supervisión. Entonces, ¿cómo las incorporamos? ¿Qué tipo de funciones nuevas se generan a partir del uso de la inteligencia artificial en el trabajo? El Reglamento Europeo, si algo dice, es que todo lo que es el tema de evaluación de personas y todo lo que tiene que ver con la gestión de personas está fuera del ámbito de la inteligencia artificial. Por desgracia no es así. Por desgracia no es así. Por desgracia, a pesar de que los actuales sistemas de IA tienen muchos errores, porque los tienen, la gente confía extraordinariamente en ellos. Y no es verdad que los procesos de selección no se hagan con IA. Los procesos de selección se hacen con IA. Y es así. Entonces hay que prepararse para que tu currículum sea leído por una IA. ¿Es desgraciado? Pues sí. ¿No debería hacerse así? Pues es verdad. Pero eso ya se hace. Y es un error porque efectivamente, quizá dentro de X tiempo, se demuestre, y entonces será muy poco serio hacerlo a mano, digámoslo así, pero mientras no se demuestre que lo contrario, la legislación dice que eso no hay que hacerlo. Y sin embargo se está haciendo, ¿sí? Por tanto, estamos viendo personas que ya, en procesos como el de selección, están utilizando la IA como no debía ser utilizada. Bueno, pues ya nos encontramos que no hay esa supervisión, ¿vale? ¿Que en el futuro sería tal vez una locura no hacerlo con IA? Pues quizás sí, no lo sé. Es una cuestión de calcularlo. Esto es pura matemática. O sea, tú calculas. ¿Cuál es mi experiencia? Nosotros tenemos un proceso, un sistema de agentes que se llama Resquilia, que hace evaluaciones de personas. Obviamente, como os podéis imaginar, copilotadas, ¿sí? Todo lo que ha dicho, bueno, mucho más, vamos, tratándose de personas, ni siquiera te atreves a decir, no, nosotros no decimos, no es que te lo tengas que revisar, no. Esto es una ayuda, es un informe de referencia que quizá te pueda servir para hacer la evaluación, pero somos muchísimo más prudentes porque, obviamente, primero que está prohibido, pero no es que esté prohibido, es que es poco ético, porque tú no sabes, porque no está demostrado. Estamos jugando con una máquina que no sabemos el grado de error que tiene. ¿Cuál es mi feeling?
que no está analizado estadísticamente. Mi feeling, os tengo que decir, es que confío más en la máquina que en algunas personas. Eso también es cierto, ¿sí? Y en función del tipo de evaluaciones, mi feeling es que si vosotros me dijerais, ¿qué prefieres, al psicólogo Pepito, que ya también lo conozco, o a la máquina? En este tipo de evaluación os diría, creo que lo hará mejor la máquina, ¿sí? Esto es mi impresión, mi feeling, ¿sí? En otros casos os diría que no me fiaría más de Pepito, en otros casos más de la máquina, pero estamos hablando de una versión, la 3.5 de no sé qué, de la 4.0 de no sé qué, que no tiene nada que ver con la siguiente versión, ¿sí? Y no es lo mismo Pepito que Manolito, ¿sí? No es lo mismo, ¿vale? En cualquier caso, todo lo que es gestión de personas, la verdad, sobre todo lo que es evaluación, todo lo que es analizar, cosa que ya se hace también, porque las famosas analytics, que en los ayuntamientos no se utilizan mucho, pero la empresa privada sí que se utiliza, también dan, vamos a decirlo así, percepciones falsas de la realidad, ¿sí? Cuando a los vendedores de, no sé, pues, de los concesionarios de coches les salen unos indicadores, esos analytics tampoco describen bien el rendimiento de la persona y bien se utilizan aunque no sean de inteligencia artificial, ¿sí? Y se utilizan, porque se utilizan. Por mucho que digan que no, se utilizan. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nos dice la legislación y el sentido común es que seamos prudentes cuando estamos hablando con personas, ¿sí? Eso es lo que nos dice, nos lo dice todo, ¿sí? Nosotros ahora el uso que sí que le vemos, y no tenemos ningún pero en decirlo, y además lo estamos ya vendiendo y lo estamos promoviendo, y es en todo lo que es desarrollo y formación. Ahí no le vemos ningún problema. Tú le das tu currículum, tú por ejemplo, os explico un ejemplo, estamos en Cataluña, lo ha comprado una asociación empresarial y lo que se trata es de que tú le das tu currículum y te dice cómo te puedes desarrollar en habilidades de IA en función de tu currículum y en función de no sé qué. Y claro, te da cursos. Bueno, pues entre nosotros, que se equivoca en el curso. Resulta que en vez de ser de 9 es de 7. Pues, oye, vamos a... Y te ha dado 4 cursos y resulta que uno es medio regular. Pues bueno, creo que no... Creo que estamos todos de acuerdo que no pasa nada. Y además es copilotado, tú eliges, ¿sí? Con lo cual, incluso lo hacemos copilotado. Pues bueno, en ese tipo de ejemplo, que por ejemplo desarrollo, yo la verdad no le veo ningún problema. Que te coja tu perfil, te diga, oye, mira, ¿has pensado que pues sirve también para los ayuntamientos, ¿sí? Tú le das tu perfil, le dices tus tareas, te dices, oye, casos de uso, elige uno. Bueno, pues mira, este y este. Oye, dime los cursos. ¿Qué habilidades necesito? Este y esta. Cursos. Oye, no, puedes hacer los cursos, puedes no hacerlos. Es un tutor, según cómo te puede hacer un mapa de habilidades. Oye, yo sinceramente, que se equivoca un poco. ¿Quién no se equivocaría? ¿Alguno de nosotros se atrevería a hacer ese ejercicio? ¿Hay alguno que se atreva a decirle a cualquiera que te llegue... no, tus casos de uso son estos 3 y que sabes inglés, que puedes hacer es muy difícil. Por tanto, bueno, si vemos, hay que hacer un chequeo, por supuesto, pero si vemos que el grado de error no es elevado, porque hay que chequear el error, en la mayoría de los casos, vemos que el impacto del error en ese caso no es muy grave, porque no pasa nada si un curso no es el más adecuado, y vemos que la potencialidad de la ayuda es muy elevada, pues aunque sea gestión de personas, en ese caso, yo, por supuesto, siempre decimos, esto es un copiloto, todas las prevenciones y más, porque aquí nadie es tonto, ¿sí? Esto es un copiloto, te puede dar información que no sea correcta, bla, 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 pero el señor se va muy contento con sus cursos, sus habilidades y sus casos de uso. O quizá no, porque hay veces que es difícil, ¿vale? Quizá no. Pero bueno, ¿has hecho lo que has podido? Bueno, pues eso es un uso que ahí yo, por ejemplo, no le veo ninguna peligrosidad, no tengo ningún requerimiento ético en utilizarla ya. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a profesionales a autodesarrollarse, cosa que casi no lo podría hacer ningún otro profesional. Esto, yo personalmente, que creo que estoy bastante en estos ámbitos y estamos haciendo implantaciones de IA con cientos de casos de uso, muchas organizaciones, yo no lo podría hacer. Sin embargo, la máquina sí que lo hace y ayuda a los profesionales. Esto es un caso de uso
donde sí que puede haber revisión y podemos permitir el error, pero luego hay otros casos de uso, como es la selección, donde se utiliza y no se debería utilizar, donde creo que ahí sí que moralmente y éticamente deberíamos de tener más reparos. Vale, entonces, esto, bueno, no sé, yo sigo pensando que nos genera dudas en el uso de las herramientas porque cuando se cometen esos errores y no en un curso que sea más o menos acertado o adecuado al perfil que tienes, sino pues imaginamos nosotros gestionando personas, gestionamos nóminas, pues si delegas totalmente la gestión de la nómina en una aplicación de inteligencia artificial, si hay un error o si ponemos, por ejemplo, la valoración de méritos en un proceso selectivo, también lo automatizamos. ¿Quién es el responsable del error en esos casos? Es que en esos casos no hay que utilizarlo, ¿eh? O sea, es como el médico. No, yo te digo, tú me dices, tú irás a un médico. Sinchua tiene médicos virtuales, ¿sí? En China hay médicos virtuales. Tú dirías, bueno, no lo sé, yo no conozco ningún hospital que tenga médicos virtuales. En Sinchua tú puedes ir a un médico virtual. Tú me dirías, Virginio, ¿tú irías? Yo no iría, eso me parece una locura. Dice, no, que han descubierto que según cómo aciertan más que los médicos. Yo diría, oiga, guapa, perdón, ya no me la juego. Eso sería una imprudencia, por mucho que lo hagan allí. Ahora, si me demuestran una y otra vez, y hay alguien que me demuestra que un médico comete un 1% de errores y el cacharro comete un 1 por 1000, yo tampoco soy tonto. Yo al final iría a lo que no comete errores, ¿sí? Entonces, en nóminas, si el programa de nóminas, la gente de nóminas comete errores, pocos, pero comete. Los que hemos estado con nóminas sabemos que algún error se comete. A no ser que estuviera seguro, y no por un poco, no tendría que ser, no, parece que comete menos, no. El sistema prácticamente no comete errores. Tenemos detectados un 1 por 1000 de errores, un 2 por 1000 de errores, pero este sistema no llega ni al 1 por 10.000 de errores. Entonces, lo imprudente, si eso estuviera demostrado, lo imprudente sería no hacer la nómina con el sistema, porque lo que estarías es que entonces te dirían, oiga, o sea, que usted ha cometido errores porque tiene aquí 4 personas y hemos cometido errores cuando usted sabe que hay un sistema que en el resto de ayuntamientos no da ningún error. ¿Y usted quién es para decir esas cosas? Te podrían decir eso, ¿no? Si estuviera demostrado. Pero ese tema que va a llegar, todavía no ha llegado. Por tanto, no nos preocupemos de las nóminas, todavía no ha llegado, ¿vale? Pero cuidado, pero va a llegar en muy poco tiempo, ¿sí? No va a llegar en... Cada vez más habrá agentes, pues como los que estamos haciendo nosotros para desarrollo, habrá agentes. Para que te hagas una idea, en BBVA en 3 meses hicieron 3000. En Ibercaja, donde nosotros estamos, este dato no lo puedo dar, hicieron miles. ¿Sí? Miles de procesos automatizados. ¿Sí? Por tanto, no es que va a llegar. En el BBVA, con 3000 licencias, hicieron 3000 en 3 meses, ganando una duración media de 2 horas. Eso está publicado, por tanto, se puede decir. ¿Cuánto habrán conseguido con las 10.000 licencias siguientes? No lo sabemos, pero son 3.000 procesos. Entonces, supongo que habrán tenido mucho cuidado de no hacer el idiota. Y alguien habrá calculado el error, y el error tiene que ser 0. ¿El error es 0? Sí. Pues, oiga, ¿y usted cuánto se ahorra? 1 hora. ¡Bomba! Adelante. Ya está, no hay que pensarlo. Ahora, no nos metamos en cosas... Puede que llegue algún momento que una sentencia está mejor hecha. Pues si ese momento llega, no vamos a pedir a un pobre abogado que está hasta arriba de trabajo que haga una buena... No, hagámoslo a quien tiene toda la jurisprudencia, a quien lo sabe hacer, porque tiene 0,0 errores. Y pues si eso existiera, lo imprudente sería hacer lo contrario. Y este es el criterio. En el mundo de los negocios este es el criterio. En el mundo de los negocios no es... Uy, que esto es ético, que esto es... No, en el mundo... que esto no es... ¿Qué es lo que tiene menos errores? Pero demostrado, no...
yo no me refería tanto a ese enfoque que estás dando, sino al hecho de que cuando utilizas una herramienta de soporte a tu gestión y se cometen errores, porque estamos viendo, porque Ahora mismo hay errores, pues, claro. ¿qué pasa? Es decir, si en un proceso de selección, por ejemplo, hay una mala valoración de méritos o hay sesgo en esa valoración de méritos, o sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la versión de la administración frente a una persona que te reclame por una situación de estas? A ver, bueno, lo está diciendo él, ¿no? Yo voy a decir lo mismo de otra manera. Los errores se van a producir antes de la inteligencia artificial, en el impasse que estamos de introducción poco a poco de la inteligencia artificial y el día que efectivamente que lo tengamos prácticamente todo automatizado, porque se habrá demostrado que honestamente pues no solo es más eficiente, ahorra tiempo, sino que incluso el porcentaje de error no es que sea menor, es que es mucho menor. Yo vuelvo a diferenciar ejecución de responsabilidad. Podemos delegar el 1% de la ejecución hasta el 99% de la ejecución. En mi discurso siempre reservo ese poquito del 1% en adelante para la supervisión o como le queráis llamar, humana. Eso sería la ejecución. Insisto, la ejecución se puede delegar, delegar es una palabra humana, pero bueno, sería entre personas, pero se entiende. Automatizar hasta el 99%, me reservo el 1%. Ahora bien, la responsabilidad, ya lo he dicho antes, en un proceso selectivo o en lo que queráis automatizar o aplicar la inteligencia artificial, siempre tiene que haber una persona detrás haciendo más o haciendo menos, pero dando la cara. Y no ya porque lo diga el ordenamiento jurídico, sino porque, y también estoy de acuerdo en eso, por razones éticas. Por razones éticas. El día que el coche autónomo deje de darnos miedo, pues, el coche autónomo no ha arrancado, se podría decir coche inteligente. No ha acabado de... porque le tenemos miedo. El día que no le tengamos miedo o no le tengamos más miedo que a nosotros mismos o al taxista o al conductor, pues ese día todos los taxis serán autónomos. ¿Habrá algún accidente? Yo creo que sí. ¿Habrá menos accidentes que ahora? Pues seguro que si se ha impuesto ese sistema es porque hay menos accidentes. Pero cuando haya un accidente con un coche autónomo, ¿quién será responsable? El muñeco que coloquen ahí... Estoy acordándome de una película de Schwarzenegger que se llama Desafío Total, no sé si la habéis visto. Se monta en un taxi autónomo, es un monigote, no tiene por qué haber un muñeco ahí, se puede ser sin conductor, pero me vale como ejemplo. Tú a quien, ¿no? Si hay un choque, no hace falta que te mates, te dislocas, no sé, el cuello. ¿A quién le pide responsabilidad? ¿Al muñeco? Pues a la empresa. Y si es un servicio público, pues a la administración. Entonces, hablando de responsabilidad en un proceso selectivo, en una baremación de méritos o en cualquier servicio público al público o servicio propio, ¿no?, interno, la automatización podrá ser más, menos, con mayor índice de porcentaje de éxito o acierto, o con menor o tal, pero las personas siempre tienen que están, como he dicho antes, por ley, y tienen que estar al frente de los servicios. Si no ya, pues si no tenemos la responsabilidad, si la responsabilidad también se la derivamos ya a la máquina, pues de paso que cobre la nómina también la máquina, porque si ya no queremos ni la ejecución, que cotice y que se estrese y que coja una excedencia como yo. Entonces, la máquina puede hacer lo que puede hacer, ya lo he dicho al principio, y no puede hacer lo que no puede hacer. Y un último apunte, nos va a tocar, ahora voy a dar faena, lo siento, nos va a tocar hacer una segunda reingeniería. ¿Os acordáis de aquella reingeniería de procedimientos con la administración electrónica? Que había que ver el flujograma, estas cosas que yo decía hace 20 años y me decían, ¿estás loco? Bueno, bien. Ahora hay que hacer una especie de reingeniería de tareas. ¿Por qué? Porque algunas de las antiguas funciones de los empleados públicos ya estamos empezando a automatizarlas.
lo del funcionario robot ya no está tan mal dicho. Efectivamente hay que ver, esto es difícil acertar, hay que ver que a día de hoy, ojo, en 2025, pero que igual dentro de 3 años hay que volver a hacerlo porque la foto fija será distinta, qué cosas, vuelvo a llamarle tareas, pero me entendéis, podrían ser las antiguas funciones, qué cosas hace mejor, voy a decir una máquina para que comprenda la expresión cualquier tecnología, no solo la inteligencia artificial, qué cosas a día de hoy hace o puede hacer mejor una máquina que una persona. Y ya son unas cuantas. Y qué cosas todavía hace mucho mejor las personas, como por ejemplo, en mi opinión, la atención al público, por mucho que haya chatbots y tal cual. Bueno, y esto se llama reingeniería de tareas. Y habrá que modificar la RPT, ¿te acuerdas? El debate aquel, y yo dije, madre mía, la RPT. Bueno, pues no hace falta ahora, si no, hacemos otra mesa. Entonces, bueno, resumiendo, que la ejecución sí se puede delegar hasta un porcentaje, en mi opinión, esto ya es dentro de mi discurso, del 99%, salvo que sea muy automatizable, un sota caballo rey, hablando en términos jurídicos, un acto reglado como una catedral y sin ningún tipo de discrecionalidad ni de pensar, ni de sentido común. Pero lo normal es que haya que reservarse esa supervisión. Ahora, la responsabilidad siempre va a ser del ser humano. Y las tareas son de quien decidamos en los próximos años, de quien decidamos que son. Hay ayuntamientos que tienen subalternos, ¿no? Como aquí le llamáis así, conserjes, antiguo grupo E, todavía haciendo fotocopias. Y seguro que a esa persona tú le preguntas cuáles son sus funciones. Hacer fotocopias, ir al archivo, traer un expediente con el carrito del supermercado y no sé, y cosas con papel y tal. Porque no se ha hecho, es un caso extremo de falta hacer ahí incluso la primera reingeniería. Pero ahora hay que ir más lejos. Ya no se trata de que algunas cosas evidentemente son digitales, electrónicas, incluso automatizadas, en el sentido clásico de la palabra automatizada, porque ya hemos pasado de la automatización de los sellos de órgano y los sellos de tiempo y todo esto a la administración electrónica 2.0, a la automatización de la inteligencia artificial, ya sería la 3 o incluso la 4.0. Pero hay muchas cosas que ya podemos asignar a las máquinas. Y lo que no podemos asignar, porque nos corresponde, legal y éticamente, es la responsabilidad. Ya está. O sea que la culpa sería nuestra. Pues esto no lo había comentado en la preparación. Es que el suyo se enciende, el mío no. Es una discriminación. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, vale. Maite, que la tengo aquí, que la pobre ha dormido poco y le va a dar algo. Maite y yo estuvimos ayer en la constitución de un tribunal de selección de técnicos de Administración General. Y entonces yo como presidenta, ella me acompaña de vocal, pues planteé al tribunal una posibilidad que era preparar el examen tipo test del primer ejercicio utilizando inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, bueno, previamente había hablado con Maite porque tengo un habilitada en este caso, un poco particular, y entonces le dije, oye, ¿lo has utilizado alguna vez anteriormente en algún proceso, tal? Sondeé un poco a la gente a ver si habían hecho algo parecido, ¿no? Y entonces, bueno, pues Maite me decía, hombre, yo lo utilizo a nivel personal, pues como lo típico que hacemos en los procesos selectivos, ¿no? Nos repartimos los temas, luego quedamos un día, vemos las preguntas y tal, y finalmente ponemos el ejercicio, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue que la habilitada nacional secretaria del tribunal, pues cuando planteé esta opción, me dijo radicalmente que no. ¿Por qué? No, porque yo confío más en la inteligencia natural. Y dije, bueno. Pero Al final, lo más que está. asumió... Y ya está. Y ya está, dijo eso, solo dijo eso.
Bueno, dijo muchas cosas, ¿verdad, Maite? pero vamos. ¿Eh? Lo demás lo emitimos, sí. Pero bueno, es que en los puntos que habíamos planteado tratar, ¿no? Pues una cuestión era qué pasa cuando dentro de un equipo de trabajo hay gente, digamos, que defiende, promueve, impulsa el uso de herramientas como las que tenemos hoy en día a nuestro alcance, y gente que es radicalmente opuesta al uso de estas herramientas, ¿no? Y bueno, como esto seguramente también lo habéis estado, pues nos da opción también a que si queréis preguntar, intervenir o plantear alguna cuestión, aparte de estos ponentes, pues o sea, a mí me sorprendió, ¿vale? Mucho la postura tan radical. Creo que además no es acertada, porque precisamente una de las obligaciones que tenemos es agilizar los procesos selectivos, que tenemos muchos y una carga de tiempo importante, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que le digas a la inteligencia artificial, coge la Constitución, coge la ley de bases, coge tal y prepárame el examen, y como hizo el de la sentencia, o sea, el de la demanda, lo mando al juzgado y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sino que, claro, evidentemente el tribunal está ahí para, una vez que tienes una batería de 200 preguntas, pues decir, ahora quiero estas 50. ¿Por qué? Pues que creo que son las más acertadas, las que tienen un nivel más correcto, etcétera. Pero, claro, si nos vamos a encontrar con personajes como mi secretaria, pues entonces vamos a tener difícil andar en este camino, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿eh? Yo os voy a decir una cosa. Nosotros cuando hacemos encuestas, cuando hacemos en procesos de implantación de la IA en una organización, nos encontramos con que un 50%, supongo que en vuestro caso debe ser ya más alto porque es administración pública, ya lo utiliza. ¿Sí? Por tanto, hay un 55% de personas que tienen con su criterio, primero, nadie les paga nada, con lo cual los datos están en China o en no sé dónde. Nadie les dice nada. Y además no lo dicen porque hay gente que dice, uy, no estarás utilizando antiético no sé qué. Bueno, ¿qué sucede? Esto es lo que está sucediendo. Si queréis nos tapamos los ojos, porque el mes que viene será un 60. Y el mes que viene, y cuando salga el 6.0, como las alucinaciones sean tan pocas, será un 85%. ¿Sí? Y podemos seguir con los ojos tapados. ¿Sí? Y no pasa nada. Y habrá un 10 o un 15 y nadie dirá nada. Porque a todo esto, por ejemplo, allí en Cataluña, la Diputación directamente prohíbe el uso de la IA. ¿Sí? Imaginaos. Tú dices, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, está prohibido. Pero todos sabemos que, sobre todo, cuanto más subes, el 70, 75% de la gente lo utiliza. ¿Sí? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Por supuesto que dentro de 5 años probablemente la mitad de los puestos desaparezca, por supuesto. Y habrá que hacer reingenierías y todo esto. Pero yo, lo dentro de 5 años no me importa lo de ahora. Me importa. Esto es una nueva cultura y es una nueva forma de hacer que, si queremos, podemos seguir tapando los ojos como si no existiera. ¿Sí? Y empezar a decir, uy, no hagamos no sé qué. Vamos a ver. Si yo, que estoy hasta las narices de hacer tareas rutinarias, descubro un sistema que me mejora cada día un par de horas mi trabajo, aunque sea como la droga, lo ocultaré, pero yo lo haré, ¿sí? Y por supuesto que no le diré a nadie, págame el ChatGPT, ni págame el no sé qué, no, ya lo pagaré yo, ¿sí? Lo pagaré. Lo que estamos haciendo. Que es lo que estamos haciendo la mayoría de los profesionales más cualificados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucederá? Que como no hay cultura, la gente lo utiliza de cualquier forma. Hay que explicar, oiga, hay que decirle, cuidado, porque a veces no falla, y un día falla. Y la has fastidiado. ¿Sí? Además pasa una cosa, lo de hacer prompts y lo de la arquitectura y todas esas cosas parecen un tema menor, pero no es tan menor, sobre todo si quieres buenos resultados. Pero eso no se comparte, porque en algo que está prohibido, que nadie dices vas a compartir. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en esta ilógica, para mí ilógica, que estamos poniendo nuestros datos de nuestros ciudadanos en China o alguien está muy preocupado porque sea China, digo China, pero a mí que esté en Sichuan o esté en California, que me da igual, vamos, es igual. Estamos incumpliendo la ley, para decirlo de alguna forma, tampoco me parece muy grave, pero bueno, estamos incumpliendo la ley, estamos haciendo cosas antiéticas
estamos incumpliendo normativas, nadie nos explica nada, es el más listo el que se ahorra 3 horas y el menos listo el que trabaja 3 horas más o 4 o 5 horas más a la semana, ¿sí? Además, nadie nos explica cómo hacerlo bien, con lo cual la probabilidad del error va a ser más grande. Como los sistemas van mejorando día a día y nuestra cultura va mejorando, cada vez lo utilizamos más, ¿sí? Y esto es el comienzo. Esto es el comienzo porque esto no es un pequeño, esto no es una tecnología, no, esto lo va a cambiar todo. Dentro de 4 años no estaremos hablando de si no sé qué, no sé cuánto, estaremos hablando cuántos habilitados y cómo les cambiamos las formas de trabajo, qué funciones harán y qué funciones no tiene sentido que hagan, por qué es una imprudencia hacerlo manualmente, a pesar de que algunos lo rechazan. Hablaremos de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Será otro discurso, pero ahora la realidad de hoy es que la mayoría de vosotros lo estáis utilizando. Y nadie os explica cómo y además según cómo no lo podéis decir. Que levante la mano el que no la use. No. Bueno, es igual. La mayoría de vosotros probablemente la estéis utilizando. Sí, bueno, la mayoría de vosotros la estáis utilizando. Y hay una especie de... Nosotros lo descubrimos cuando las organizaciones de pronto quieren poner un poco de orden. Y entonces descubrimos, oh sorpresa, cuando preguntamos casos de uso que ya se utilizan o casos de uso futuro, que está súper maduro el tema. ¿Sí? Profesores que hacen preguntas, por ejemplo, una universidad acaba de venir de Argentina, 80% de los profesores, 70% de los profesores están utilizando ya la IA para hacer materiales, preguntas, etcétera, etcétera. Pero la universidad lo tiene prohibido utilizar la IA. Es que es un contrasentido, ¿no? Es decir, que no podemos seguir manejando este grado de ambigüedad, digamos, entre lo que nos puede facilitar el trabajo y lo que a nivel de protección de datos o de limitaciones en el uso por parte de los servicios informáticos, por ejemplo, pues nos podemos encontrar. Pero bueno, esto ya sería objeto si de... me permites brevemente, ¿no? al hilo de eso, efectivamente ocurre y como dice, ¿no? Como se suele decir, cuando algo malo te temes, que puede salir mal, pues muchas cosas. Y la solución está muy clara cuál es, pero tiene que haber voluntad, que la iniciativa, en lugar de ser de cada uno de nosotros, de que se ahorra 3 horas o 10 horas, sea de la corporación o de la organización. La organización es la que tiene que tomar la iniciativa de decir, venir todos aquí, o una circular, pero bueno, las reuniones también están bien. A partir de mañana se puede utilizar inteligencia artificial generativa, pero tampoco cada uno la suya, una que yo he adquirido mediante un sistema de licencias o de contratación pública. Esta es vuestra inteligencia artificial generativa, al final da igual una que otra, bueno, con matices, pero quiero decir, con que te den una, y eso te da confianza porque ya la ha supervisado el delegado de protección de datos, ya la ha supervisado el departamento de tecnología, el departamento jurídico. Esa inteligencia artificial que usamos en el trabajo te la tiene que proporcionar como herramienta de trabajo que es tu propia organización. Si es que es blanco y en botella, y algunos lo estamos diciendo, yo no soy el único, ni mucho menos. Por cierto, lo dije en la Diputación de Barcelona hace poco. Entonces, supongo que no sé si les gustaría o no, pero es increíble. No voy a entrar en la anécdota que has contado porque luego me arrepiento cuando digo cosas, pero sí que puedo decir que es increíble que estemos tan ciegos ante una realidad. Efectivamente, Ángel, decías noviembre de 2022, septiembre de 2025, 3 años, y están todavía, algunos están como un pato mareado, que la inteligencia artificial, que confundidos tal, la gente la utiliza para hacer consultas, no para trabajar, para hacer consultas de su vida diaria. Ojo, cuidado con eso también, ChatGPT, tengo un problema. Es que me gusta una chica y tal. Bueno, no, eso no. Pero lo que no puede ser es que lo estén utilizando los empleados, los públicos y los no públicos. Todo el mundo lo está utilizando. Y tenga que ser de tapadillo. Una cosa que es más eficaz, más eficiente, pues de tapadillo, ¿qué podría salir mal? Pues muchas cosas pueden salir mal. Aparte de las enormes diferencias. A mí me hace mucha gracia ahora la diferencia de rendimiento, porque eso se ve, o sea, quién la utiliza, quién no, aunque vayan de tapadillo, se sabe. La diferencia de rendimiento entre los que sí y los que no. Si por algún casual
¿Tenemos ahí algún tipo de evaluación del desempeño o incorporando medidores del inteligencia rendimiento de tal? El que trabaja menos va a salir mejor valorado, porque en el fondo trabajas menos. Es ridícula la situación que se está planteando. Solución que tome la iniciativa la corporación en lugar de estar ahí como estupefactos, ¿no? Sorprendidísimos todavía ante este nuevo fenómeno. Hay gente que le llama nueva tecnología. La palabra nueva cada vez dura más años. No es que las nuevas tecnologías como Internet, como los teléfonos inteligentes, los teléfonos móviles, es que la gente utiliza las nuevas tecnologías, sí, claro, y también utilizas, yo qué sé, el motocarro. Resumiendo, que tenemos que poner, esto que ha comentado Virginio es una situación, efectivamente, que se está produciendo y a la que le podríamos poner solución de una manera muy fácil. Evidentemente depende de quien toma las decisiones, pero en la medida, os invito, en la medida que cada uno de nosotros puede influir en esas personas, por favor que se coja el toro por los cuernos, porque cada uno va a estar con su ChatGPT o con su DeepSeek, que efectivamente da igual que sea China, que California, o sea, yo que mis datos los tenga Xi Jinping o Trump, Sí, hay que no, elegir. no sé. Bueno, iba a decir, ni el mío tampoco quisiera que los tuviera, o sea, ni el presidente nuestro. O sea, que los tenga que tener, pero sobre todo que haya una solución testada, contratada, si puede ser. Hay un modelo de pliego de cláusulas administrativas ya de la UE de cómo contratar inteligencia artificial. Eso quiere decir que hay gente que la contrata, Claro. ¿vale? Resumiendo, Pues, se haga que lo haga la organización, no cada uno de nosotros de tapadillo, porque entonces mal vamos. pues nada, nos hemos... Pasado. ¿Alguna pregunta vemos si hay? De todas formas, o sea, el cierre, digamos, un poco de esta primera mesa es... estamos utilizando inteligencia artificial. No parece que en las administraciones se asuma como una cuestión que hay que impulsar para que no lo hagamos, digamos, en negro, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Bueno, pues estos espacios nos permiten reflexionar sobre cuestiones como estas e intentar buscar alternativas, ¿no? No sé, ¿había alguien que quería hacer alguna pregunta? A ver, allí... El micrófono. Yo es que en el debate que habéis tenido me ha recordado un poco hace 20 años cuando se empezaba a implantar la administración electrónica, la ha comentado Víctor. Y era un debate que teníamos los informáticos con los juristas, como que no querían delegar en la máquina, hacer según qué tarea y tal, y estamos empezando con los workflows. Luego vino la ley 11/2007 y todavía no querían porque dice, la ley dice que podrá, pero bueno, normativamente se podría hacer cosas, pero no. Hasta que no llegó la ley ya 11/2015, o sea, la 39/2015 y la A40. Y mi pregunta es, ¿va a llegar? Y me está recordando una película que he visto no hace mucho, que era Justicia Artificial, que os la recomiendo. ¿Va a llegar antes, al final va a atropellar, como ha pasado con la administración electrónica, va a atropellar la legislación a las formas de uso de las administraciones? Porque ahora ya se obliga. Hace 20 años no nos podíamos pensar que para sacar, por ejemplo, una partida de nacimiento, que teníamos que pedir cita con el registro civil, ir allí y que ya te la daré dentro de una semana, que tengo que ir a coger, mandar al BDER para que coja el expediente del año tal, hacer la fotocopia, el sello, etcétera. Ahora con el móvil te la sacas. Esta te la contesto yo porque es una reflexión muy interesante que me la planteo, ¿no? Ahora mismo, y creo que es... también es algo que tendremos que resolver. O sea, creo, en mi opinión, ¿no?, que no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la administración electrónica. Has recordado esa evolución, has hecho un resumen muy rápido, que eso está muy bien.
de lo que pasó primero con la ley 11/2007, que era un sí es, no es, pero luego ya, verdad, ¿no? En serio, las 39 y 40, y de repente la gente dijo, ups, y atropelló efectivamente la legislación a esas mentes un poco más, como he dicho antes, más lentas, ¿no? O más... No va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. No va a haber una ley de procedimiento que imponga la inteligencia artificial como impuso la administración electrónica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya está incluida en la administración electrónica, con lo cual realmente está en vigor. No es que esté en vigor la inteligencia artificial, está en vigor cualquier tecnología, según el avance de los tiempos, a través de la cual se puedan realizar los procesos y los procedimientos y los servicios públicos, entre comillas, electrónicos. Y aquí yo tengo una teoría muy particular. La mía, te lo digo porque como haces así con la cabeza, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Cada vez que el derecho administrativo, llámale ley de procedimiento, llámale ley de contratos, la que quieras, ley de transparencia, hace una alusión genérica a la expresión medios informáticos, electrónicos y telemáticos, ahí están incluidas todas las tecnologías que sean o electrónicas o telemáticas o informáticas, o las tres, o dos de las tres. La inteligencia artificial como mínimo es electrónica e informática, como mínimo. Luego está incluido en la expresión. Resumen, no, o conclusión, no tenemos que esperar a que el legislador coja cada ley o cada norma del ordenamiento jurídico y le meta ahí la expresión inteligencia artificial para entender como el debate aquel de que está en vigor, de que ahora sí, de que ahora no, aún no, espérate un poco. Ahora mismo, o sea, y es malo esto, porque como estamos en un país o vivimos en un país que si no es obligatorio algo, mucha gente se hace el loco, lo cierto es, insisto, es mi opinión, que la inteligencia artificial, salvo por lo que respecta a las obligaciones que las hay del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y de otros reglamentos que también hablan de inteligencia artificial, como el Reglamento de Datos o el Reglamento General de Protección de Datos, pero salvo esas obligaciones que sí que son obligaciones directas y los reglamentos, obviamente, hay que cumplirlos porque son normas vigentes en el Estado español, salvo eso, no esperemos un derecho administrativo plagado de referencias o de alusiones literales a la inteligencia artificial. Nos vamos a tener que conformar con esa expresión genérica, medios electrónicos, informáticos, telemáticos, y ahí, en mi opinión, además tú eres tecnólogo, corrígeme si me equivoco, ahí entra la inteligencia artificial. En el ámbito del procedimiento sí, pero a lo mejor en el ámbito de la justicia, de la medicina y eso, ya más. Perdona, es que tenemos que acabar porque es que estamos ya fuera de hora y para no comernos tiempo de las siguientes intervenciones. Muchas gracias a los dos por